el párrafo que nos corresponde en el día de hoy. Y hoy estaremos leyendo capítulo 13 de Hebreos, versículo 1 hasta el 9. Gloria a Jesús. Así leemos la palabra del Señor, siempre honrando a nuestro Dios Todopoderoso por medio de su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y dice así: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Gloria a Dios, amén. Bueno, amados hermanos, hoy comenzamos este capítulo 13 de Hebreos y como siempre a lo largo de las escrituras, a lo largo de lo que hemos leído, hemos visto ese llamado del Señor a seguir perfeccionando nuestra vida de santidad, nuestra vida de crecimiento en el camino del Señor. Y yo creo que todos nosotros es lo que anhelamos, ¿verdad? Seguir creciendo cada día, seguir no creciendo en el sentido solamente de conocer más, sino en el sentido de seguir aplicando cada día más lo que nosotros aprendemos diariamente en la palabra del Señor. Porque si nosotros solamente anhelamos atesorar más información en nuestra mente, no estamos haciendo nada. El plan y el propósito para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es ir perfeccionando cada día más la palabra del Señor en nuestras vidas. Así que comenzamos el capítulo 1 que nos dice: permanezca el amor fraternal. Cuando hablamos del amor fraternal, nosotros entendemos de un amor verdadero, un amor genuino, un amor que no se finge, un amor que no es solamente apariencia, sino un amor que muestra con hechos. Gloria a Dios. Muestra con hechos que verdaderamente ama. Y si nosotros tenemos ese amor para con Dios, nuestros hechos tienen que reflejarse, tienen que verse. No tienen que verse en el sentido que tenemos que hacerlo para que amemos a Dios, que lo hagamos porque lo amamos, porque que nazca en nosotros el hacerlo, porque Él ya ha puesto en nosotros ese deseo de hacerlo. Gloria a Dios, aleluya. Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 nos dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Ese amor fraternal, el cual nosotros decimos tener hacia Dios, se refleja en esto. En esto se muestra el amor hacia Dios, en que nos amamos unos a otros. Aleluya. Y en que amamos a los hermanos, y en que amamos las almas, en que amamos que el reino de los cielos se siga expandiendo en esta tierra. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro. Siempre que nosotros vemos ese amor hacia Dios, casi siempre lo vamos a ver relacionado con el amor entre nosotros mismos. Amén, así es, amén. Con el querernos nosotros, con desearnos el bien entre nosotros, con ayudarnos entre nosotros, con ver la necesidad del uno hacia el otro. Aleluya. Con ayudarnos el uno al otro, también en el crecimiento del conocimiento de la verdad, de la palabra. Porque también la palabra nos hace ese llamado a nosotros, exhortados unos a otros, animados unos a otros, consolados unos a otros. Entonces, en esto nosotros mostramos el amor hacia Dios, porque la palabra de Dios también nos enseña que en esto el mundo conocerá que somos hijos de Dios y nos amamos unos a otros. Y en ese amor no fingido, por querer quedar bien con alguien, nosotros no vamos a negarle la palabra, como veíamos también en ese pasaje que se leía allí en Primera de Samuel. Veíamos, ¿no?, cuando ese varón llamado por Dios, que había sido instruido por ese varón Elí, y seguramente le tenía un cariño, un aprecio como un padre, porque había estado con él. Él había sido dedicado, ese varón Samuel había sido dedicado a estar ahí, a permanecer como ayudante de Elí, desde que ya pudo tener conocimiento, uso de razón. Entonces, él había estado día y noche allí con Elí, sirviéndole, ayudándole. Y seguramente él tenía ese temor, como muestra la palabra, de decirle lo que Dios había dicho, pero no podía negárselo, porque si él lo amaba, tenía que decírselo. Tenía que decírselo. Entonces, ese es parte del amor, parte de amarnos unos a los otros. Es igual manera cuando nosotros vemos algo malo, vemos algo que está en peligro, porque cuando nosotros comenzamos a torcernos o a andar, no como Dios manda, sino como nosotros pensamos que está bien, y otro hermano tiene la capacidad de ver eso, tiene el deber de llamarnos a nosotros la atención y hacernos saber que está mal, porque estamos caminando peligrosamente. Así es, amén. Por eso dice la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. El amor fraternal siempre lo relaciona a algo no fingido. Aleluya, gloria a Dios. Algo verdadero, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Hoy pasamos al 2. Dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos. Vemos que viene hablando del amor, ¿verdad? Amén. Amaos unos a otros. Ahora, en seguimiento a eso, dice, acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, de los maltratados, como también vosotros mismos, como si nosotros mismos estáis en el cuerpo, como que si nosotros mismos estuviéramos sufriendo los golpes que los demás sufren, los latigazos, porque pues cuando habla en esto, aquí está hablando de lo que pasaba en esos días, que eran perseguidos, que eran apedreados, que eran latigueados, que eran, hermanos, tenían una persecución muy grande en esos entonces para los discípulos del Señor. Entonces, por eso llama aquí, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y si somos iglesia, y si somos parte de la iglesia, somos el cuerpo. Amén. Somos parte de ese cuerpo. Así es, amén. Y cuando un miembro es lastimado, el cuerpo completo se duele. Respecto a esto, leemos que dice Mateo 10, 40 y 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Porque a veces, hermanos, cuando leemos nosotros esto de acordados de los presos, acordados de los maltratados, la gente piensa que es irse a las cárceles y
ver a aquellos que están presos allí, pagando condenas que pues han hecho daño, han matado, han robado, han hecho daño a la sociedad y están pagando una condena justa. Pero cuando la Biblia está hablando de esto, hay que recordar el contexto en lo que estas personas estaban viviendo. Y acerca de esto es lo que nos habla Mateo de parte de nuestro Señor Jesucristo, hablando allí acerca de estas personas que recibirían persecuciones, que serían perseguidos, que serían maltratados. Y dice que cualquiera que reciba uno de estos es como que al Señor recibamos. Eso es lo que dice también, que si le dan un vaso de agua, aún por ese vaso de agua que se le dé, recibirá recompensa. Será recompensado de parte de Dios. Y cuando habla también de recibirlo, no está hablando solamente de que uno le haga decir pase adelante, sino de que tenga ese amor fraternal no fingido. Ese amor de estar en la misma armonía, en la misma comunión, en el mismo sentir, en el mismo deseo, en el mismo anhelo. Quizás el que esté en casa no tenga la facultad o la posibilidad de hacer lo que éste hace, de andar compartiendo la palabra, pero este que está en casa lo recibe, lo apoya, lo anima, lo alienta, lo alimenta, lo sustenta y le ayuda a seguir haciendo lo que está haciendo. Gloria a Dios, amén. En ese sentido es que habla la palabra de Dios cuando se habla de recibir. Porque hay personas que piensan así, cuando llegan los predicadores, los que predican la palabra, yo los recibo, yo los paso adelante, pero rechazan la palabra. Así es, amén. Entonces, en este sentido no habrá ninguna recompensa porque ha rechazado la palabra. De eso habla al principio. Gloria a Dios. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo tendrá. Pero ¿cómo puede recibir recompensa de justo? Necesita ser justificado. Así es, amén. Necesita recibir la justicia de Dios, Gloria a Dios. que es en nuestro Señor Jesucristo. Si no recibe a nuestro Señor Jesucristo, si no recibe su palabra, no puede ser justificado y no puede recibir recompensa de justo. No es solamente el hecho de actuar en recibir a una persona de buena manera, sino de recibir el mensaje que trae este profeta o este predicador o este evangelista. Entonces, de eso nos habla la palabra de Dios cuando dice: acordaos de los presos como si vosotros estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estuvieras en el cuerpo. Mateo 25:35 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. El preso que está en la cárcel por asesino, por violador, por secuestrador, por maltratador, porque ha dejado uno medio muerto, a este no se refiere la palabra de Dios como mi hermano más pequeñito. Jesucristo no se refiere a ese como el hermano de él más pequeñito. Se refiere a su hermano más pequeñito, a aquellos que son maltratados por causa del evangelio, por causa de la palabra, perseguidos y encarcelados por causa de llevar el mensaje de salvación. Aleluya. Y nosotros quizás por esta razón de no tener persecución en el lugar donde estamos viviendo, en esta zona, en este país o en este continente, quizás por esta razón nosotros no logremos entender perfectamente a lo que se refiere la palabra de Dios por no tener esta clase de vida que ellos tenían en esos entonces. Pero seguramente las personas que viven en esos lugares donde son perseguidos lo entienden de esta manera correctamente, sin necesidad de que alguien se los explique, lo entienden así porque ellos lo viven así. Gloria a Dios. Entonces, a ese amor se refiere, a ese amor fraternal, y a ese amor nos llama acordados de los presos, y como que si nosotros mismos estuviéramos sufriendo el dolor que los demás sufren. Aleluya. Ahora sigue con un llamado de atención y un consejo, y dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla.
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio ante los ojos de Dios es algo honroso, algo que Dios aprueba, algo que a Dios le agrada, algo que Dios ve con buenos ojos. Y el hecho sin mancilla. Es decir, estos matrimonios que están en unión conforme Dios ha determinado y se respetan mutuamente. Que no se andan amancillando con otras personas, que no se andan uniendo con otros que no son sus parejas, que no son aquellos que Dios les ha dado como su esposa o su esposo. Gloria a Dios, amén. Por eso dice que es honroso, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y esto de la mancilla, cuando unas personas solamente se juntan y se relacionan, pero no se han casado, eso es un lecho mancillado. Y el hecho mancillado, Dios no lo aprueba. El estar solamente juntos sin haber hecho los votos delante de Dios, Dios no aprueba eso. Y a esto le llama amancillar la carne. Le llama la palabra de Dios. Por eso dice que el matrimonio es honroso y el hecho que no tiene esa mancilla, que no se ha mancillado, que no se ha unido sin la aprobación del Señor, Dios lo honra y Dios lo ve con buenos ojos. Y esto de la mancilla es donde están los fornicarios y los adúlteros. Por eso dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. He escuchado varias personas que interpretan esto, y a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, como en el sentido de que nosotros no podemos llamarle la atención, que hay que dejarlo que Dios trate con ellos. Pero si fuera así, no tendríamos tantos pasajes en la Escritura que hablaran de esto, que hablaran de la fornicación como algo que Dios condena, como algo que dice también, no os dejéis engañar con vanas palabras. Porque en esos entonces había personas que pensaban que no había problema el estar solamente juntos o juntarse con uno, juntarse con otro, pensaban de esta manera. Pero la Escritura condena la fornicación. Entonces cuando habla, que dice, pero a los fornicarios, a los adúlteros, de entender, Dios honra y a Dios le agrada el matrimonio. Y Dios lo ve con buenos ojos, el matrimonio y el hecho que ha sido aprobado por Dios. Dios lo ve con buenos ojos. Pero todo aquel matrimonio que se ha juntado, todas aquellas personas que se han juntado y se juntan o se dejan o se juntan con otro, Dios los va a juzgar. Eso es lo que está dando a entender este pasaje. Pero los fornicarios y los adúlteros serán juzgados, aunque hayan estado entre cristianos y como cristianos. Pero si han estado en esta condición, serán juzgados en el día final por Dios y recibirán su recompensa. Respecto a esto, nosotros leemos en la traducción, dice, en otra traducción dice así, dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles unos a otros. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Inmoralidad sexual es toda aquella relación que se lleva a cabo fuera del matrimonio o sin estar en matrimonio. Leemos Efesios capítulo 5, versículos 5 y 7. Pero sabéis esto, y escuchen muy bien, acerca del juicio que va a dar Dios de los fornicarios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, y junto con los inmundos va a los fornicarios, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas
¿Por cuáles cosas? Por lo que mencionó antes. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Nadie os engañe con palabras vanas. Cualquiera que le diga no pasa nada. No pasa nada, solo va a ser un momento, solo va a ser un rato. O en la juventud que a veces dice no pasa nada, solo es un besito, solo es... No, Dios aborrece, Dios rechaza, Dios desprecia, Dios detesta estas cosas. Amén, gloria a Dios. No pasa nada, solo va a ser una salida. Dios detesta esto. Dios dice que no heredarán el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, ¿dónde van el que no va al reino de los cielos? Al infierno. El que no va al reino de Dios va al infierno. Y dice que por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Porque el padre de la desobediencia y de la mentira es el diablo. Así que los hijos de desobediencia son los hijos del diablo. La palabra de Dios lo muestra de esta manera. Amén. Entonces, nosotros entendemos y nos queda claro que Dios aborrece estas cosas. Seguimos adelante y leemos el 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Se da por hecho que el mundo tiene la costumbre de ser avaricioso, Así es, amén. de ser avaro, de codiciar más de lo que puede obtener. Pero a nosotros, los hijos de Dios, se nos llama a que nuestras costumbres sean sin eso, Amén. sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricias. Amén. ¿De qué manera es que nuestra costumbre va a ser sin avaricia? Contentos con lo que tenéis. Amén, gloria a Dios. Agradecidos por lo que está en nuestras manos. Dar gracias a Dios. Y cuando se llama de esto, dar gracias a Dios por lo que tenemos, no nos está diciendo la palabra de Dios, ya no trabajen o ya no procuren tener. Lo que nos está diciendo es, no se afanen. Si Dios quiere que nosotros tengamos más cosas que las que tenemos, Él las va a proveer. Amén. Él las va a proveer. Bien es, amén. Él ha dicho, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Amén. Lo que está en nuestras manos, lo que está hoy. Es decir, nunca decir, si yo tuviera aquello, fuera feliz. Si yo ya tengo esto, pero si tuviera lo otro, sería feliz. Amén. Y siempre pongo el ejemplo yo de una casa, 2 casas, 3 casas, 1 carro, 2 carros. Que a veces decimos, yo tengo este carrito todo viejo, pero si tuviera uno más nuevo, sería feliz. Yo tengo una casita un poquito fea, pero si tuviera esta casa, allí sería feliz. No, contento con lo que tenéis ahora. Amén, gloria a Dios. Pero si podemos y está al alcance de nuestras manos tener algo mejor, pues está bien, pero dar gracias por lo que ya tenemos. Así es. Ser agradecidos por lo que tenemos. Sí, Señor, ayúdenos. Porque a veces suele suceder, hermanos, que uno tiene algo y quiere otra cosa mejor y tiene la otra mejor y quiere más mejor y nunca está contento. Siempre está afanado. Amén. Contento con lo que tenés ahora, porque Él dijo, no te dejaré. Amén. Él ha prometido que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Leemos en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La vida que Dios nos ha dado no es mucho más valiosa que el alimento que alimenta esta vida. Amén. Eso es lo que está diciendo Mateo. ¿No es mucha más valiosa la vida que nos ha dado Él que el alimento por el cual nosotros nos preocupamos? Gloria a Dios. ¿No es mucho más valioso el cuerpo que el vestido por el cual nos preocupamos nosotros tener? Amén.
Si Dios ha proveído lo más difícil, ¿cómo no va a proveer lo más fácil? Gloria a Dios. Amén. Si Dios ha proveído lo que nosotros no podemos darnos, ¿cómo Él no va a proveer lo que nosotros podemos Amén. obtener? Gloria a Dios. La vida, nosotros no podíamos darnos la vida. Él nos ha dado la vida. El cuerpo, Él nos ha dado cuerpo. Y si Él ha dado estas cosas, Él puede proveer lo demás Así también. es, amén. Gloria a Dios. Eso es lo que nos está enseñando ahí Mateo. Dice 6:31 de Mateo. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y nos muestra a la clase de personas que se afanan por estas cosas. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y cuando habla de gentiles, hermano, recordemos el contexto en el cual se estaba hablando. Estaba hablando Jesucristo a judíos que creían en Dios, que confiaban en Dios, que tenían puesta su confianza en Dios, y les decía a los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que desconocen del Dios poderoso en el cual nosotros hemos confiado, ellos se preocupan por todas estas cosas, pero vosotros no seáis así. Y ahora nosotros, que somos gentiles, pero que somos pueblo de Dios y conocemos a Dios y hemos depositado nuestra fe, esperanza y confianza en Él, se nos llama, no seamos como ellos. Amén. Porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe, los gentiles buscan estas cosas, pero el Señor sabe que vosotros tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, nosotros no tenemos que preocuparnos porque Dios ya sabe. Amén. Lo que nosotros nos falta. Y Él ha prometido proveer. La Escritura dice que Dios siempre proveerá lo necesario. Y habla más atrás de las aves de los cielos. Y habla también de los lirios, de la flor del campo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les provee y a los aves también. Y dice también, ¿cuánto mucho más no valéis vosotros? Así que, hablando de esto, el apóstol Pablo habló de la siguiente manera. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente. Amén. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Estoy listo y enseñado y preparado para todo esto, dijo el apóstol Pablo. Yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé tener suficiente y sé qué es lo que me falta. Amén. Estoy enseñado para todo. Cuando él dice estoy enseñado para todo, él dice venga lo que venga, yo estoy listo para ello. En la manera en que el Señor me quiere tener, yo estoy listo para eso. Amén. Ahora seguimos avanzando y leemos el 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si el hombre nos quiere robar los bienes que tenemos, poseemos, porque venimos hablando de confiar en el Señor y dar gracias por lo que tenemos, estar contento, no ser avariciosos. Y si el hombre quisiera quitarnos algo, no hay por qué temer. El Señor está con nosotros y ha prometido estar con nosotros, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Él es quien nos ayuda, quien nos sustenta, quien nos sostiene. Leemos en Salmo 27:1. Gracias, Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 56:11 y 13. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte, mis pies de caída,
para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Gloria a Jesús. Él Aleluya. nos ha librado de la muerte. Él nos ha dado vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué cosa podría acontecernos tan grave si Él nos ha dado vida eterna? Nadie nos la puede quitar. Amén. Nadie podrá quitarnos la vida. Ayúdenos. Nadie. Y cuando dice también sobre mí, oh Jehová, están tus votos, te alabaré. Está, quiere decir, tus promesas, oh Señor, tú me las has dado. Por eso yo siempre te alabaré, porque hay promesas eternas para mí. Amén. Nosotros, los que hemos creído y confiado en el Señor, hay promesas eternas. Hay promesas de vida eterna para nosotros que el Señor nos ha dado. Sí, Señor. Que Él ha prometido darnos vida eterna. Y dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en luz de los que En la verdad, llevando su palabra. bendito Jesús. Glorifíquese, Padre. Y seguido a eso, leemos en Mateo, no temáis, 28:10 de Mateo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. A ese sí, A ese sí. hay que temerle. Y cuando habla en ese temor, está dirigiendo el mensaje tanto a nosotros como a los impíos, porque nosotros tenemos el temor de Dios en el que andamos con ese temor de respeto y reverencia. Amén. Pero al impío se le enseña y se le muestra que él sí puede matar el cuerpo y mandar el alma al infierno. Amén. Entonces al impío se le muestra, si quieres tener miedo a alguien, teme a Dios, Amén. Así es. porque Él sí puede mandar tu alma al infierno. Leemos entonces el 7 y dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Bueno, como nosotros hemos estudiado estos pasajes donde habla de los pastores, los tres pasajes que menciona pastores aquí, nosotros sabemos que en el original se traduce como líderes o como dirigentes, porque esa es la palabra pastores. Cuando se habla de pastor, la palabra que aparece en griego es la palabra que dice así, poimen. Y si dijera pastores, tendría que ser poimaino para pastores. Pero la palabra que aparece aquí en Hebreos 7, en Hebreos 17 y en Hebreos 24 como pastores, se traduce de la palabra hegeomía o hegeomía, que es con H, comienza hegeomía. Y esa palabra se traduce como dirigentes o como líderes. Y es la palabra que aparece aquí en el 7, en el 17 y en el 24 de Hebreos. La palabra pastores solo aparece, creo que como en dos ocasiones, si no me equivoco, es en Efesios y en Pedro, que aparece como pastores, que es la palabra poimaino. Es la palabra que se traduce como pastores. Si se quisiera traducir al español como pastores, tendría que ser esas. Pero estas de aquí no se traducen como pastores, sino como líderes o como personas que dirigen a otros. Entonces, pero lo que está hablando Hebreos aquí es decir, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Lo que está diciendo es, acuérdense de los que los han instruido o de sus líderes que los han instruido en el camino del Señor. ¿Qué es lo que nosotros debemos de acordarnos de ellos? Dice que el Señor, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, ustedes deben de considerar de qué manera ellos les han enseñado, cómo ellos se han comportado, cómo se han conducido. Imiten su manera de vivir, imiten su fe.
Y por lo que viene hablando arriba, nos viene enseñando acerca de la avaricia, estar contento con lo que tenemos, a ser personas que confiamos en Dios, a ser personas que honramos el matrimonio, a ser personas que nos compadecemos de los presos. Entonces, si los líderes tienen todas estas características, son buenos líderes y son dignos de imitarlos. Son dignos de imitarlos y de tenerlos en alta estima como personas a las cuales nosotros podemos someternos para que nos sigan instruyendo en los caminos del Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, corroborando eso, leemos en Filipenses 3:17 que dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo hablando de él y de los demás que lideraban las congregaciones, y dice: seguid el ejemplo de nosotros, como nosotros nos hemos conducido, seguid nuestro ejemplo que tenéis en nosotros. Aleluya, amén. El apóstol Pablo se ponía siempre él como ejemplo. Yo creo que todo líder debería hacer lo mismo, decir: Amén. sigan nuestro ejemplo, vean cómo nosotros nos conducimos y sigan nuestro ejemplo. Entonces, a eso nos está hablando aquí. Acordaos de vuestros pastores o de vuestros líderes, traduciéndolo mejor, que os han hablado la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su resultado de su conducta, cómo se han comportado, cómo se han conducido, de qué manera ellos lo han hecho. Imitad su fe, imiten su manera de comportar, su manera de vivir en el Señor. Aleluya, amén. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por esta manera, viendo a los líderes que son diligentes, que son constantes, que perseveran, que se mantienen y que buscan con todo empeño y esmero, con toda diligencia, agradar a Dios, el resto de las personas que son guiados por estos líderes deben de mirarlos a ellos, imitar su manera de comportarse, porque se da por hecho que no tienen que ser perezosos. Los líderes no tienen que ser perezosos. Amén, gloria a Dios. Entonces, imitar su fe, imitar cómo ellos se han comportado, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y dice Hebreos: imitad su fe. Ok, seguido a esto viene lo que dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, si Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, de la misma manera como se han conducido los antiguos, los primeros y los presentes, de esa misma manera se debe de conducir el resto de las personas. Amén, Porque Dios es el mismo. Él ha llamado a su pueblo a ser santo, a su pueblo a ser honesto, a su pueblo a no ser avaro, a su pueblo a ser amoroso, a su pueblo a no ser de estos que amancían la carne, a su pueblo a no ser de estos fornicarios, adúlteros. Entonces, como Dios ha llamado del principio a sus líderes y a todo su pueblo, de esa manera debe de seguirse conduciendo el resto de su pueblo, Aleluya. generación tras generación, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por siempre, por los siglos de los siglos. Por eso leemos Tesalonicenses 4:1, primera Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. No es solamente conduzcanse bien, no, abunden más, crezcan más. Amén. Ayúdanos, Señor. Es como cuando hablamos de la oración. Amén. Que siempre, ya oramos, oremos más. Aleluya. Ya leemos la palabra, leámosla más. Glorifíquese, Ya nos Señor. hemos santificado por la palabra, santifiquémonos más. Apocalipsis, amén. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Abundéis más y más, eso es lo que quiere decir. Sigan creciendo, no se conformen. Ya están en un nivel que pueden decir: no soy el mismo de antes. Sigan creciendo. Porque, hermanos, en cierta medida nosotros podemos ver nuestra vida actual y ver cómo éramos cuando nos llamó el Señor. Y así que cada año que va pasando podamos ver el año pasado y decir: he mejorado bastante en esta área. Gloria a Dios. Y que para los siguientes años que vienen seguir mejorando más todavía. Amén.
Amén. Ya soy más paciente. Ya soy más misericordioso. Ya soy más amable. De todas estas cosas, hermanos, que la Escritura nos llama a que nosotros seamos, poder seguir creciendo. Abundéis más y más, agradando a Dios así, de esta manera. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el que ha llamado que seamos así, sigue llamando de la misma manera y seguirá llamando de la misma manera a los que vengan detrás de nosotros. Aleluya. Y respecto a esto, nos dice el 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es que había un grupo de personas que se ocupaba más en que si esto se come o si esto no se come, que en santificarse para el Señor. Y de eso está hablando el escritor allí. Había personas que les preocupaba más que si esto es pecado comerlo, que si esto no conviene comerlo, pero con un corazón lleno de egoísmo, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de envidia, lleno de lascivia. Aleluya. Pero, y hay personas, hermanos, que se preocupan tanto a veces por lo físico, como por decir por los alimentos saludables, que si se lavan las manos, que si no se la... Y dejan cosas más importantes, a las cuales deberíamos de prestar más atención. Amén. Por eso yo siempre digo, en las cosas que no son pecados yo soy tolerante, pero en las que son pecados no puedo ser tolerante. Porque que se olvide lavarse las manos para comer una ocasión. Solo me recuerdo de aquel pasaje donde Jesucristo le dijeron, oye, tus discípulos están comiendo sin lavarse las manos. Y acerca de esto, porque cuando habla de viandas habla de comida, habla de comer. Amén. Y dice que no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Nunca, esas no sirven para ningún provecho. El Señor Jesucristo les dijo, es que lo que entra no contamina. Es decir, los gérmenes, las bacterias, quizás le dé un malestar estomacal, un dolor estomacal y vaya al doctor y le dé unas pastillas y ya. Pero lo que sí contamina al hombre es el pecado. Eso sí, lo pierde, lo corrompe, lo destruye totalmente. Amén. Porque a veces uno piensa, bueno, me destruye en el sentido de que estoy perdido, voy para el infierno, pero hay partes de la vida que aún en la salud influyen, porque una persona amargada todo el tiempo, una persona que es iracunda, continuamente va a andar con dolores de cabeza, estresado, seguramente el azúcar se le va a subir, seguramente le va a dar dolores de estómago. Hay gente que, hermano, hay gente que está enferma por causa de su temperamento. Y esto es médicamente comprobado. Así es, amén. Pero lo más importante para nosotros es, hermanos, que nos fijemos en la doctrina que estamos llevando. Gloria a Dios, amén. Que busquemos aplicar día tras día la doctrina que tenemos escritas en la palabra del Señor. Sí, Señor. Hay cosas que son secundarias en nuestra vida, que si le suena la boca para comer, siempre digo esto yo. Porque a veces, hermano, a veces uno le pasa que está tan acostumbrado a comer tan relajado que le suena y digo yo, pero bueno, al fin y al cabo esto no, la Biblia no tiene ningún mandamiento específico para esto. Pero hay cosas que sí, hermano, hay cosas en las cuales debemos de ser serios. Aleluya, amén. Hay cosas en las que nosotros debemos de enfatizar bastante en ello, como ser agradecidos por los alimentos, es algo que nosotros debemos de enfatizar en ellos. Hay que ser agradecidos por los alimentos. Y cuando una reprensión viene acerca de esto, hay que tomarla. Hay que tomarla porque es parte del evangelio, es parte. Y cuando se nos reprende en este asunto, yo creo que es Dios hablando también. Amén. Gloria a Dios. Así como a los jóvenes también, cuando se les llama la atención a ser agradecidos, a no renegar cuando tienen un plato en la mesa, sea lo que sea, dar gracias a Dios por ello, que hay personas que no tienen ni siquiera eso. Aleluya, amén.
Pero de allí, en lo demás, nosotros podemos tener cierta libertad. Así que, hermanos, no os dejéis llevar por diversas doctrinas. Cualquier otra doctrina extraña y ejemplo extraño, porque a veces pueden haber personas que enseñen bien, pero no lo viven. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder imitar a personas así? Porque, digamos, hay personas que enseñan bien la palabra de Dios, pero no la viven. Entonces, si nosotros los imitamos a ellos, vamos a hacer lo mismo. Vamos a enseñar bien a otros, pero nosotros no vamos a aplicar. Amén, así es. Eso no es digno de imitar. Entonces, por eso es que dice, hay que acordarnos de nuestros líderes que hablaron la palabra de Dios y hay que considerar cuál fue el resultado de su conducta según lo que enseñaban. Entonces, ¿qué? Imitar su fe. Entonces, el llamado para nosotros hoy ha sido específicamente ese: ser imitadores de aquellos que se conducen piadosamente, de aquellos que se conducen según lo que enseñó atrás. Amén. La palabra de Dios. Gloria a Dios. Y así seguimos aprendiendo y el día de hoy culminamos con este pasaje precioso. Y será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Que Dios les bendiga.